Buenos días, hermanos, Dios los bendiga, me da mucho gusto verlos. El tema que hoy estudiaremos será la doctrina de la adopción, y para ello les pido que vayamos a leer. Voy a leerles Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, en su soberanía, gracia y amor, nos ha bendecido grandemente y nos ha otorgado múltiples bendiciones en Cristo Jesús por medio de la fe. Tenemos la salvación, tenemos regeneración, justificación, reconciliación, y tenemos propiciación. Hay muchísimas cosas que obtenemos en Cristo Jesús, todo por la soberana voluntad de nuestro Dios. Si solamente nos hubiera dado estas bendiciones, nadie podría quejarse de ello. De hecho, nadie diría que Dios no es bueno y que su gracia es suficiente. Definitivamente lo es. Pero, primero, estas cosas son regalos de Dios. No las merecemos, no hay algo que hayamos hecho a nuestro favor para obtenerlo. De hecho, hemos hecho todo lo contrario. Le hemos dado motivos a Dios para que Él no nos diera esto. Pero Él, en su gracia y voluntad, Él decide dárnoslos. Segundo también, Dios, al darnos regeneración, Él ya nos había dado vida espiritual, por lo cual ya éramos sensibles a Dios y podíamos conocer y aprender de Él. Dios, en la justificación, Él los declara justos delante de Él, por lo cual también ya somos reconciliados con Él, y al obtener estas bendiciones ya estábamos en una condición para poder relacionarnos con Él como nuestro Señor y Salvador. Pero Dios, en su gran amor a sus escogidos, Él decide bendecirnos aún más. Él decide adoptarnos como hijos suyos. Por eso es que en la adopción se le llama un sobreabundar de su gracia. Dios ya tiene muchísima gracia hacia nosotros por las bendiciones que mencioné al principio, pero Él dice: aún voy a tener más gracia con mis escogidos y los voy a adoptar, los voy a hacer mis hijos, los voy a añadir a la familia divina. Y eso es lo que estudiaremos el día de hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque usted es bueno y porque permite que estemos hoy aquí reunidos todos. Gracias, Señor, por su salvación y porque nos ha hecho hijos. Padre, le pido que por favor su Santo Espíritu nos ayude a entender estas cosas, Dios, estas cosas hermosas y gloriosas que usted nos otorga en su voluntad. Le pido, mi Dios, que me ayude a explicar de manera clara y directa esto que conlleva, Padre mío, esto que usted hizo hacia nosotros. Ayúdenos a poner atención, Señor, y a no distraernos. Líbreme, Señor, de decir cualquier herejía. En el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar viendo primero qué es la adopción. La adopción se define como una acción de Dios mediante el cual Él nos adopta a su familia. Vuelvo a repetir, es algo muy sencillo y claro. La adopción es una acción de parte de Dios por medio de la cual Él nos hace miembros de su familia. Vamos a leer otra vez el texto, Juan 1:12. Dice, es correcto, 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús, que le reciben como Señor y Salvador, Él les otorga el derecho, la potestad, la gran bendición de poder ser hijos de Dios. Por lo tanto, todas aquellas personas que no creen en Cristo Jesús, que no le reciben como Señor, no son hijos de Dios. De hecho, la Biblia los describe de varias maneras. Hay varios nombres para ellos y vamos a ver algunos. Vayamos a Efesios 2, por favor. ¿Efesios 2? Es correcto, Efesios 2, del 2 al 3. Dice la palabra del Señor: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estas personas que no reciben a Cristo Jesús son hijos de desobediencia. En el versículo 3 dice lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que Dios los llama a estas personas hijos de desobediencia y también hijos de ira. Y obviamente están bajo ira porque están bajo pecado. Son esclavos del pecado. Dios, en su justicia y santidad,
Él justamente se llena de ira en contra de toda aquella persona que hace mal, en contra de todo aquel que hace injusticia, en contra de toda aquella persona que comete pecado. Por eso son hijos de ira. Pero llegará el día del Señor en cuando diga, hasta aquí. Y Él derramará su justicia sobre todos aquellos que no son hijos de Dios. Gloria al Señor, que nosotros seremos librados de ese juicio. ¿Por qué? Porque ya Cristo recibió la ira que merecíamos en nuestro lugar. Hay muchas personas, de hecho creo que todos hemos escuchado a algún vecino, algún taxista, que dice, todos somos hijos de Dios. Y realmente es algo incorrecto. Lo que sí somos todos, somos creación de Dios. Dios es el autor y dador de la vida. Pero Dios no es padre de todas las personas. Dios es únicamente padre de aquellos que creen y reciben a Cristo Jesús. Como lo acabamos de ver en Juan 1:12. De hecho, vamos ahora a Juan 8:41 y 44, por favor. También la Biblia describe a estas personas como hijos del diablo. Juan 8:41, 44. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, es Jesús quien está diciendo esas palabras a los judíos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Claramente vemos que, de hecho, ¿qué hicieron los judíos? Muchos de ellos, si no la mayoría, rechazaron a Cristo Jesús. Ellos no recibieron a Cristo, ellos no creyeron en Jesús. Y aquí podemos ver algo. Jesús les llama hijos del diablo, obviamente porque no aceptaron quién era Él. Y obviamente eso es algo muy muy interesante que podemos destacar. Ellos, al ser hijos del diablo, querían hacer lo mismo que el diablo, y era homicida. Ellos querían matar a Jesús en ese momento. Además, a diferencia de los hijos de Dios. Voy a repetir eso. Los hijos del diablo actúan como el diablo y los hijos de Dios actúan como Dios. ¿Y Dios cómo es? Dios es santo. Él es santo. Vamos a otro texto, a Romanos 8, 14, 17. Romanos 8, 14, 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Con los textos que acabamos de leer, el de Romanos y el de Juan 1:12, podemos ver que ya hay varias evidencias. Podemos juntar varias evidencias que describen y distinguen a los hijos de Dios. Para empezar, los hijos de Dios reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador. A diferencia de los judíos que no lo hicieron. Claramente por eso eran hijos del diablo. Segundo, también los hijos de Dios obedecen y aman al Señor. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Un hijo de Dios va a buscar obedecer al Señor, no con el propósito de ganarse algo, ni de justificarse delante de Dios, porque Él no puede añadir nada a su salvación, sino con el propósito de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho en sus vidas. Tercera, también los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo, y por lo tanto también el Espíritu Santo los guía, les ayuda a decidir.
pone en su corazón el hacer lo correcto, les recuerda de la palabra y les ayuda a obedecerla. Cuarto, también el Espíritu Santo obra en el interior del creyente para traer una convicción en él mismo de que es hijo de Dios. Y quinto, vemos también que los hijos de Dios actúan como su Padre, que es santo. Podemos ahí ver 5, hay más características obviamente, pero estas 5 podemos sacarlas de los textos que acabamos de leer. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es, ¿cuál es la causa o la razón por la cual ahora somos hijos de Dios? Para esto, por favor, vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La causa por la cual usted y yo podemos ser hijos de Dios en Cristo Jesús es debido al amor de Dios. Esa es la razón. Dios nos ama. Y esto es algo muy hermoso y glorioso. Porque ciertamente usted y yo no merecemos tal amor. Y ciertamente este amor es algo muy especial y muy importante. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios permanece. Es decir, que nosotros podremos ser hijos de Dios eternamente por su amor. Y esa condición nunca cambiará, porque lo que mantiene que seamos hijos suyos es su amor. Él no es como los padres terrenales de aquí, que lamentablemente rechazan a sus hijos, o no los aman, o los ignoran, o los desheredan. No, sino todo lo contrario. Él es un padre amoroso, que no nos rechaza, que Él permanece fiel. Y a pesar de que realmente mereciéramos lo contrario, mereciéramos que Él nos rechazara, que nos ignorara, puesto que seguimos siendo pecadores, lamentablemente. Pero Dios en su amor, a pesar de todo ello, y a pesar de que le damos causas para no amarnos, Él decide permanecernos. Él continúa amándonos. Su amor permanece. Y así es siempre, por la eternidad. ¿Por qué? Porque este amor que he recibido de parte de Dios no depende de mí. No depende de quién soy. No depende de lo que yo he hecho. Sino que Dios, en su soberana voluntad, porque Él le ha placido, Él ha dicho: yo voy a amarte a ti. No lo mereces, no eres digno, pero yo, Dios, quiero darte de mi amor. Y ese amor siempre permanecerá a sus hijos. Y dice la palabra de Dios en Romanos: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar de su amor? No hay nada. Ni lo creado, ni lo porvenir, ni lo profundo. No hay nada que pueda alejarnos de este tierno y grande amor. Por lo tanto, no hay nada que pueda desheredarnos de ser hijos de Dios. Él no nos rechaza, sino que permanece siempre. Y gloria a Dios por esto. Dios nunca dejará de amarnos como Padre, ni tampoco nunca dejaremos de ser sus hijos, porque Él nos ama. Vamos ahora a leer Efesios 1 del 5 al 6. Efesios 1 del 5 al 6. De hecho, aquí podemos ver lo que les acabo de mencionar. Es meramente voluntad de Dios. A Él le ha placido. Efesios 1 del 5 al 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Algo también muy importante es que Dios nos ha amado y nos ha hecho hijos también para la alabanza de su nombre, para su gloria. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes amarían a alguien que los ofende,
a alguien que les lleva la contraria, a alguien que les miente, que los engaña, a alguien que no los ayuda. Ustedes amarían a alguien que hace todo lo posible para llevarles la contraria, que no los considera, que de vez en cuando se acuerdan de usted. ¿Ustedes amarían a alguien así? ¿Ustedes amarían a alguien que los rechaza, a alguien que los ignora, a alguien que está en contra de ustedes? La realidad es de que yo en lo personal no amaría a alguien así. Y creo que realmente, siendo sinceros y honestos, no amaríamos a nuestros enemigos. A alguien que nos hace mal, no lo amaríamos. A alguien que está en contra de nosotros, a alguien que nos ofende, no. Ahora, ¿ustedes adoptarían a alguien así? A alguien que les lleva la contraria, que los ignora, que los ofende, que se burla de ustedes, ¿ustedes lo adoptarían? Yo ciertamente tampoco. Pero ¿saben algo? Esto es lo que sucede realmente con nosotros. Siendo nosotros enemigos de Dios, siendo pecadores, pecando contra Dios y ofendiendo, ¿quién es Él? Él ha decidido amarnos y Él ha decidido adoptarnos. Y eso es algo muy glorioso y hermoso, puesto a que Dios realmente Dios bien pudo darnos justicia a nosotros, bien pudo habernos dicho, ¿saben? Toda la humanidad se va al infierno. Pero no, Él tuvo misericordia y compasión de nosotros y ha decidido darles de su gracia y de su salvación a algunos, todo por su amor. Y eso es algo muy, muy importante y glorioso. Si el día de hoy somos hijos de Dios, es porque Dios nos ama, no hay otra razón. Por eso es que Pablo en Efesios, mejor dicho Juan, me dice en 1 Juan 3:1, como leímos, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, para que seamos hijos de Dios. Y es algo muy glorioso. Ahora vamos a ver el siguiente tema. ¿Cómo es posible la adopción? ¿Cómo es posible que Dios pueda a mí adoptarme? Es posible que Dios pueda adoptarme a mí porque Él mandó a su Hijo Cristo Jesús para que Él nos salvara, para que Él nos justificara, para que por medio de la obra de Cristo nos reconciliara. Debido a nuestro pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Él. Somos sus enemigos. Y la ley de Dios demanda dos cosas: demanda cumplimiento de sus mandamientos y también castigo por incumplimiento de estos, lo cual nos pone en una condición terrible. Nos ponía en una condición de la cual nosotros no podíamos salir, porque Dios demanda una justicia perfecta, la cual yo no puedo cumplir, pues soy un imperfecto, soy un pecador. Pero Dios, en su amor y misericordia, Él decidió enviar a Cristo Jesús para que Cristo Jesús viviera la vida que yo tenía que vivir, que Él cumpliera cada uno de los mandamientos de Dios en mi lugar, y también para que Cristo Jesús recibiera el castigo que yo debía de recibir por mi pecado. Cristo Jesús recibió la ira de Dios por completo. Ahora bien, si creemos en el sacrificio de Cristo Jesús, esa justicia que pertenece a Cristo es puesta a mi cuenta y a mi favor, de tal manera que ahora ya soy legalmente justo delante de Dios, de tal manera que ahora también ya he sido regenerado y ya soy sensible a las cosas de Dios, y por lo tanto también, con base a todo esto, ya soy reconciliado. Y al ser reconciliado con Dios, ya estoy en una condición para que Dios ya ahora sí pueda adoptarme como hijo. Es lo que Él tiene que hacer primero. Vamos con el siguiente tema. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la regeneración, la justificación y la adopción. Normalmente suele haber un problema les explico. Hay personas que consideran que uno es adoptado en el proceso de la regeneración, puesto a que Dios nos da nueva vida espiritual y nacemos de nuevo. Creen que en ese momento ya somos adoptados, pero no es así. La regeneración y la adopción son dos cosas distintas. No olvidemos que somos hijos de Dios, no porque nacemos de nuevo, sino que somos hijos de Dios porque Dios nos adopta.
Es algo muy distinto. La regeneración tiene que ver con nacer de nuevo, de manera interna, de manera espiritual. Y la adopción es distinto. Ahora, con la justificación es cuando Dios nos hace legalmente justos delante de Él, a través de Cristo Jesús. Y personas también se confunden porque es un cambio de estado. De yo antes ser injusto y merecer el infierno, Dios ya ahora me declara justo delante de Él. Cambia mi condición. Y además es un proceso, es un término legal. Se confunden con respecto a la adopción porque la adopción también es un término legal. Yo, al ser adoptado por Dios, soy legalmente su hijo. Y no debemos de confundir eso. En una, Dios me hace legalmente justo delante de Él, y en otra, Dios me hace legalmente su hijo. Y eso también es muy interesante e importante, porque al principio en la introducción les decía, Dios bien pudo únicamente darnos regeneración, justificación y reconciliación. Y ya podíamos habernos relacionado bien con Él. Pudiéramos haberle conocido, pudiéramos haberle servido, pudiéramos adorarle, porque Él ya había hecho lo suficiente para poder relacionarnos con Él. Pero Él decide darnos aún más, Él decide bendecirnos aún más y decide adoptarnos como su hijo. Y ya no solamente tener un trato como siervos suyos, sino como un padre amoroso hacia nosotros. También eso es algo muy importante con respecto a la adopción. Vamos con el siguiente punto. Vamos a ver cuál es la diferencia entre nosotros y Jesús como hijos de Dios. Ciertamente lo hay. Y para ello vayamos a Juan 20:17, por favor. Dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Claramente Jesús hace una distinción aquí. Él le dice a María Magdalena, le dice, aquí podemos ver una distinción como hijos de Dios, en la manera en que Jesús es hijo de Dios. Él dice, no me toques, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, es decir, Jesús, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él al decir esto, está mostrando que hay una gran diferencia. Él está enfatizando que aunque estamos relacionados con Dios como hijos e hijas verdaderos, su posición como hijo era de un carácter distinto y único. De hecho, en Juan 3:16 menciona la Biblia que Él es el unigénito de Dios. La palabra unigénito proviene del griego monógenes, que significa único en especie. Jesús es el único hijo eterno del Padre, mientras que nosotros somos hijos de Dios por adopción. Además de que hay una relación única y eterna entre Jesús y Dios Padre. La hay. Pero sí, esto es muy cierto. Jesús es hijo de Dios de una manera distinta a la que nosotros somos hijos de Dios. Pero esto no significa que no tengamos los privilegios y las bendiciones y la responsabilidad que un hijo de Dios tiene. Claro que las tenemos. No somos un hijo de menor categoría. Vamos ahora a ver cuáles son los beneficios de la adopción. Podemos catalogar o decir que hay dos tipos de bendiciones al ser hijos de Dios. El primer grupo está en la manera en la que nos relacionamos nosotros con Dios. Y el segundo grupo está en la manera en la que nosotros nos relacionamos con los otros miembros de la familia de Dios. Es decir, nuestros hermanos en Cristo Jesús. Primer beneficio, privilegio.
que Dios se relaciona con nosotros como un Padre amoroso y bueno, y nosotros podamos relacionarnos con Dios como sus hijos, recibir su cuidado, su protección, su guía, su ánimo, su consuelo, su ayuda y muchas otras cosas más. De hecho, el Señor Jesús nos dijo que podríamos acercarnos a Dios y decirle a Él, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto también es muy glorioso e importante, porque ciertamente les mencionaba, Dios no es como los padres de la tierra, no es como nuestros padres. Nuestros padres lamentablemente fallaban, pecaban, la regaban. Ellos muchas veces no ejercían su paternidad de una manera correcta. Muchos de ellos no nos enseñaban o no nos guiaron de manera bien. Pero con Dios es completamente distinto. Dios es un Padre perfecto y Él siempre hará lo mejor para sus hijos. Él siempre los va a cuidar, Él siempre les va a ayudar, Él siempre los va a guiar. Porque Él es un Padre bueno y amoroso. Y Él sí es un Padre perfecto. Y podemos estar tranquilos en esto. Esto debe de traer paz y calma a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Porque Él es quien nos cuida. Porque Él es quien provee nuestra mesa. Porque Él es quien nos guía, quien nos guarda. Dios es bueno. Y Él sabe de nuestras necesidades, de nuestros problemas. Y podemos acudir a Él en oración. Podemos ir y decir, Padre nuestro, ayúdanos. No sabemos qué hacer. Podemos ir a Él y decir, Señor, ayúdanos, guíanos. Ponemos en tus manos esta situación. Él no nos rechaza, ni nos ignora. Al contrario, ahí está. Y podemos ir a Él como hijos ahora. Y todo esto es hermoso. ¿Por qué? Porque, les reitero, por el amor de Dios. Por su amor. Dios bien pudiera habernos rechazado, pero no. Él nos acepta y nos dice, ven. También hay la siguiente bendición que veremos es que Él nos comprende, Él conoce nuestra condición, Él sabe que somos carne y hueso, que somos de barro y se compadece de nosotros. Y Él en su amor, aunque no lo veamos como un privilegio, Él también nos disciplina. Así como los hijos terrenales crecen en obediencia y rectitud cuando son disciplinados debidamente por sus padres, nosotros también crecemos en santidad cuando Dios nos disciplina. La disciplina nos ayuda a madurar y a crecer, nos ayuda a conocer más de Él. También otro beneficio es que Dios provee para nuestras necesidades. Y esto es importante. Él ha prometido proveer alimento, proveer abrigo, proveer sustento. Él no ha prometido nuestros lujos. Ciertamente muchas veces Dios nos da más de lo que necesitamos. Y gloria a Dios, qué bueno, gracias Señor. Pero realmente lo que Él ha prometido es que Él va a proveer siempre de nuestro sustento, para nuestra comida, que Él va a proveer abrigo. También Dios, al momento de adoptarnos, como privilegio pues recibimos el Espíritu Santo y Él está morando en nosotros, recibimos de su guía, de su capacitación, nos ayuda a vivir, nos ayuda a obedecerle, nos guía a diario en nuestras decisiones y pone en nosotros el deseo de obedecer y vivir conforme a su voluntad. También al ser adoptados por Dios, nos ha hecho herederos suyos y coherederos con Cristo Jesús. Como sus herederos tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todos los grandes privilegios y bendiciones están preparadas para nosotros y puestas a nuestra disposición porque somos hijos de Dios, por su gracia y amor. La salvación, un cuerpo perfecto, los galardones, la compañía gloriosa de Dios, el gozo y paz y la adoración hacia Él por toda una eternidad. Eso también es un gran privilegio que tenemos al ser hijos suyos. Ahora, con respecto a la manera que nos relacionamos con los demás, con nuestros hermanos, tenemos el privilegio de tener una gran familia. Y no solamente aquí, sino por todo el mundo. Algo que yo en lo personal vi es que cuando yo llegué a este instituto, gracias a Dios me han acogido, me han dado de su amor,
Yo he visto el amor de Dios a través de su cariño, de su atención, de su cuidado, y así es. Y esa es una gran bendición que no solamente yo obtengo, sino estoy seguro que también ustedes, al recibir el amor, el cuidado, la ayuda, el cariño de sus hermanos en Cristo Jesús. Hay un hermano que está desanimado, pues vamos a animarlo. Hay un hermano que está pasando por enfermedad, pues vamos a apoyarlo. Y así. Y este es un privilegio y bendición al ser adoptados, hijos suyos. También nuestra relación puede ser más profunda y podemos relacionarnos con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y esto es una muestra del amor de Dios hacia nosotros. Vamos con el siguiente punto. Está bien, gloria a Dios. Él ya nos ha adoptado, hemos recibido de su amor, pero nosotros también, al ser hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad. Vayamos a Efesios 5:1. Efesios 5:1. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Voy a volver a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Todo hijo de Dios, todo creyente, tiene la responsabilidad de Dios a actuar como hijos amados, a actuar como nuestro Padre Celestial, a ser santos como Él es santo. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, que vivían con la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y eso es un mandato del Señor. Tenemos que actuar como Cristo. Tenemos que ser como el hombre perfecto, el hombre que nunca tuvo pecado. Y esa es nuestra responsabilidad ante Dios. También, ante Dios, también tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. De lo que es ser ejemplo de seguir a Cristo. Que nuestras vidas realmente reflejen quién es Dios y su santidad. Que las demás personas puedan ver que somos distintos. Que no somos como el mundo. Que ellos puedan ver el amor de Dios en nosotros y darlo a los demás. Que ellos puedan ver el perdón que Dios nos ha dado y cómo podemos repetir ese perdón con los demás. Como conclusión, les digo, no hay mejor manera de terminar la doctrina de la adopción como un llamamiento a la santidad. La promesa de Dios para nosotros es: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. 2 Corintios 6:18. Si disfrutamos de tan exaltada posición como hijos adoptados en la familia de Dios, no solamente gozamos de los derechos y de los privilegios al ser hijos de Dios, sino también tenemos el mandato y la responsabilidad de comportarnos y vivir a la altura de ser hijos de Dios. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir, como nuestro Padre es santo. Vamos a ver, hermanos. Mi Señor, le doy gracias, Padre, porque me permitió predicar su palabra, Señor. Le doy gracias porque usted, en su amor y misericordia, nos ha adoptado como sus hijos. Le doy gracias, Dios, por este gran privilegio y esta gran bendición. Y si bien, Señor, no entendemos del todo esto, lo que sí entendemos es que no lo merecemos. Pero en su voluntad y su beneplácito y en su amor hacia nosotros, le ha placido así, Señor. Le pido, Padre mío, que por favor usted nos ayude a vivir como hijos suyos, a andar como es digno de usted, a realmente ser como Cristo, que podamos corresponder ante esta gran bendición y privilegio como se debe, caminando en santidad, Señor. Gracias por todo, mi Señor. En el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén.